que sobre todos venga en raudales bendición. Para nuestra meditación, y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día que les dé la liberación definitiva. Meditando en este pasaje bíblico, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo a fin de entender el mensaje que tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Oremos. Les saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más vamos a estudiar un tema muy fascinante, muy interesante, que vamos a aclarar, porque no sé por qué últimamente se está despejando, no sé cómo podría explicar esto, que se está haciendo muy complejo entender el Evangelio, especialmente al momento de entender la divinidad, al momento de entender al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay tantas cosas por aquí, por allá, aún en el mundo adventista. Se está generando unos movimientos, se están generando grupos, ideas de personas que vienen a trastornar la fe, la confianza de la gente en la Biblia, la fe, la confianza de la gente en lo que está establecido, no por hombres, sino por la misma palabra de Dios. Por ejemplo, quiero comenzar por decir lo que dice el libro de Efesios del capítulo 4 del 11 al 16 y escuchemos lo que dice aquí. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mas sin embargo, con estas nuevas doctores, con estas nuevas enseñanzas, con estos nuevos pastores, lo que se está haciendo es dividiendo la iglesia. Se está partiendo, se está haciendo fracciones por aquí, por allá, y yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy... Hermano, debemos de concentrarnos en lo que es la importancia del Evangelio, que es la salvación de las almas, y muchos pueden decir, pero la salvación de las almas tiene que venir por la doctrina correcta. Está bien, yo estoy de acuerdo, pero aún lo mismo que se dice como doctrina correcta, la estamos partiendo por mitad. Y aquí dice claramente de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que dice hasta que todos lleguemos a la unidad, mas no lo estamos haciendo. Incluso, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, pero aún incluso del Hijo Jesucristo hay muchas divisiones, hay muchas divergencias, discrepancias de lo que era el Hijo de Dios que anduvo aquí en la tierra, de lo que está haciendo allá en el cielo, que si era omnipotente, que si no es omnipotente. Hermanos, estamos dividiendo la fe, estamos poniendo fronteras y eso no edifica al pueblo de Dios. Sigue diciendo la cita, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Y en estos últimos días, ¿qué es lo que está pasando? Que se están esparciendo por todos lados hasta ciertas clases de herejías. Y una de las herejías que yo escucho es la no existencia del Espíritu Santo.
la tendencia de Cristo a pecar. Hermanos, todas esas cosas son herejías. Pero Dios nos llama a la unidad, y para estar unidos tenemos que entender cómo es esta doctrina del Espíritu Santo. Porque esta doctrina es básica, es cierta, existe. Los apóstoles hablaban de esto, los apóstoles lo enseñaban. Entonces, no importa lo que un pastor diga, lo que un oficial de la iglesia diga, cómo lo interprete, léalo usted mismo, búsquelo de usted mismo en la Biblia. Y este viento de doctrina que anda por aquí y por allá con respecto a los atributos del Espíritu Santo como un ser personal, están haciendo mucho daño. Vamos a escuchar algunas declaraciones de la Biblia con respecto al Espíritu Santo. Una de las primeras que me gustaría leer a mí, que siempre la leo cuando se toca este tema, es ¿cómo explicamos este texto? Isaías 63:10. Y dice así: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Cuando usted le quita la personalidad al Espíritu Santo, cuando usted busca de alguna u otra manera que el Espíritu Santo no es un ser, entonces estos textos están errados, porque aquí dice claramente: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, cuando nosotros miramos estos textos, la primera parte, ¿cómo es que vamos a hacer enojar a algo que no existe? ¿Cómo vamos a hacer enojar a una fuerza? ¿Cómo vamos a hacer enojar, cómo vamos a entristecer a algo inmaterial, a algo que no tiene vida? Entonces, cuando nosotros miramos los textos de la Biblia que hablan del Espíritu Santo y lo describen como un consolador, no como un consuelo, no como un sentimiento, no como una emoción que, está lleno del Espíritu Santo, está emocionado, está inspirado. No, hermanos, eso no funciona así. El Espíritu Santo no es un consuelo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo reprende. El Espíritu Santo hace saber y glorificar a Cristo y hace recordar todas las cosas que se hablaron. Es más, el Espíritu Santo intercede por nosotros y ayuda a cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser que un ser que no existe, cómo es que suceden estas cosas? Muchos pueden decir, bueno, es que hay otros mecanismos, o algunos se atreven a decir otras cosas solo para negar la personalidad o la existencia del Espíritu Santo. Miremos lo que dice en el libro de Juan, capítulo 16, en el verso 12 y 14. Y dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él, y note que la Escritura tiene Él con acento, refiriéndose a una persona. Él os guiará a toda verdad. Algo que no existe, algo que es inmaterial, algo que no está, que es un efecto, no te puede guiar a la verdad, mi hermano, hermana que me escuches. Debemos de entender esta parte, porque no hablará de sí mismo. Nuevamente le pone un pronombre personal. No hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere. Por lo tanto, escucha, habla y hará saber las cosas que han de venir. Y luego dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando de una en tercera persona. Él me glorificará, Él tomará, Él hará, Él os guiará.
Jesús habla yo, tú, él. Está usando un pronombre personal para identificar al ser que va a actuar. Esto es bíblico. Aquí podríamos terminar el estudio, no hay más que alegar, no hay más que argumentar. Pero dada la necesidad, vamos a seguir. En el verso 26 del capítulo 14 de Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él, nuevamente vuelve a decir, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Yo no sé cómo se puede entender diferente estos textos. Aquí usted mira a los tres. Aquí dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre, uno, el Consolador, el otro, enviará en mi nombre, del que está hablando, que es Jesucristo. Los tres. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Cuando nosotros miramos esto y lo tratamos de entender, no queda más que venir y buscar otros textos para cotejarlos. Vámonos al libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Si ustedes tienen su Biblia cerca, por favor, ábranla y acompáñenme. Romanos capítulo 8. En el verso que quiero leer por ahorita es el verso 16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Algo inmaterial, algo que no existe, no te puede dar testimonio. Leamos un poquito arriba, el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son de Dios, los tales son hijos de Dios. Pablo explicando que el Espíritu Santo es el que nos guía, por lo tanto somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esto, ¿qué más podemos decir? Lea un poco más adelante en el capítulo 8, allí mismo, en el verso 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algo que es inmaterial, algo que no existe, un efecto, no puede interceder por ti, no puede hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque en el siguiente verso dice, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice aquí que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Si usted lee en el mismo capítulo, en el verso 35, Romanos 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ese es Cristo actuando, ¿sí o no? Es Cristo el que intercedió por nosotros. En el verso 34, leí estos textos para que ahora usted entienda el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y aún más, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el verso anterior, en el verso 26,
leímos que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. No podemos describir esto. Pero en el verso 34, antes del 35 y el 36, que describe todo lo que hizo, dice que Cristo también intercede por nosotros, porque Él murió, Él también hizo esto, y también intercede. O sea que hay alguien más que intercede, Él también intercede. Él hace una función, hace otra función y también hace esta función. Como usted lo quiera ver, como usted lo quiera poner, tenemos dos intercesores. Cristo de una manera y el Espíritu Santo de otra manera. No podemos negar la personalidad del Espíritu Santo de ningún ángulo. Vuelvo a decir, hasta aquí terminaríamos la aclaración, pero vamos a seguir leyendo un poco más. En el libro de Juan, capítulo 16, versos 7 al 11. Antes de lo que leímos del 12 al 14, dice esto. Jesucristo aclarándoles a los discípulos: mas yo les digo la verdad, es necesario que yo vaya. Porque si yo, ese es Jesús, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Hermano, no está hablando de Él mismo. Si fuera así, porque muchos dicen que quien anda aquí es Jesús para justificar sus enseñanzas, sus ideas. Aquí Él hubiera dicho entonces, porque si yo no me fuese, no voy a volver a venirlos a consolar. No dice así. Aquí yo entiendo. Pero yo os digo la verdad, o sea, es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. Note, Él mismo no puede estar redarguiendo cuando Él ya envió a alguien que viene a redarguir. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Ahí usted puede ver nuevamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una función única. Ellos son uno, en acciones, en unidad. La divinidad es un misterio, es un terreno prohibido ponerse a describir, ponerse a explicar cómo son, qué tienen, cuánto miden. Eso no lo podemos nosotros hacer, es un terreno prohibido. El silencio en eso es elocuencia. Es mejor no hablar de esas interioridades, pero hablemos de lo que fue revelado para nosotros. Ellos son uno para traernos a nosotros a la salvación. El Espíritu Santo nos mueve, nos inspira, nos da guía, nos llama la atención. No hagan esto, no hagan lo otro, para que vayamos a Jesucristo. Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre y el Padre establece el juicio. El Padre nos da lo que necesitamos, porque dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona, de acuerdo a estos textos. Una persona es contristada. Una persona se entristece. ¿Ustedes creen que Jesús no se entristece? ¿El Padre se entristece? El Espíritu Santo también. Note, en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Aquí nosotros encontramos que el Espíritu Santo puede ser contristado. Así como el Hijo se puede entristecer, así como el Padre puede entristecerse. Como pueden enojarse, porque dice que la ira de Dios vendrá.
Así leímos en Isaías 63, el primer texto que les leí, que dice que les hicieron enojar al Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de entender que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Quiero leer algo en el libro de Isaías, en el capítulo 6, cuando se le es enviado un mensaje al pueblo por medio del profeta, ¿verdad? Y el apóstol Pablo reconoce que ese mensaje era dado por el Espíritu Santo en la boca del profeta. Quiero leerlo. Isaías capítulo 6, verso 8 y verso 10. Isaías 6, 8, capítulo 6, verso 8 y 10. Y dice así el profeta: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni con sus oídos, ni sus corazones entiendan, ni se conviertan y haya para él sanidad. Este era el mensaje que era dado por medio del Espíritu Santo, dándole al profeta que le diera al pueblo, porque el pueblo estaba en rebeldía. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, en el verso 25 y 27, el apóstol Pablo aclarando eso, mostrándole al pueblo cómo fueron rebeldes, cómo despreciaron, habla de la siguiente manera: y cómo fueron entre sí discordes, se fueron, diciendo Pablo esta palabra, bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Aquí lo aclara el apóstol Pablo. Hermanos, si no creemos esto, si no podemos coordinar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, yo pienso que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que comenzar de nuevo. Porque aquí está claro. Él dice, bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon, porque no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pablo, haciendo referencia al profeta Isaías, para hacerles ver la rebelión que ya estaba profetizada en la vida de ellos. Y aquí miramos que él dice claramente el Espíritu Santo hablando por medio del profeta Isaías. El apóstol Pedro reconoce que el Espíritu Santo era Dios. Era Dios. Cuando Ananías y Zafira le mintieron, él dijo categóricamente en el libro de los Hechos, no habéis mentido a los hombres sino a Dios. Allí nosotros podemos ver que el Espíritu Santo también tiene los atributos de la deidad, porque la palabra Dios está mal entendida. Más adelante vamos a aclarar esta palabra. Vamos a hablar completamente de la deidad, del gobierno celestial. Por ahora quiero hacer referencia a el texto de Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Note bien que aquí le dice a que mintieses al Espíritu Santo. Sigue leyendo. Y defraudaste del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién dijo que le había mentido anteriormente? Al Espíritu Santo. Y ahora dice, no le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios,
¿Qué quiere decir esto? Cristo, ellos lo vieron ascender al cielo. Saben que está el Padre allá. Ahora el Espíritu Santo está con ellos y Ananías con su esposa trataron de engañar, mentir. Hicieron uso falso del nombre de Jehová, tratando de vender una propiedad en un precio. Vieron que era mucho dinero, se quedaron y creyeron que podían mentirle al Espíritu Santo, porque sabían que el Espíritu Santo estaba con los discípulos. Entonces el Espíritu Santo es uno de ese gobierno. De acuerdo a los textos bíblicos, el Espíritu Santo existe literalmente. Es un espíritu, forma parte del gobierno celestial. La diferencia es la interpretación que le damos al Espíritu Santo, el entendimiento que tenemos del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo representa humildad, mansedumbre, sacrificio, negación propia. El Espíritu Santo no es el escándalo, el ruido, la arrogancia, el creer que sabemos más que todos. Aquí mismo yo les estoy leyendo esto, pero nuestro foro va a estar abierto para recibir preguntas, objeciones, quejas. Y si quiere contradecir, podemos también hacerlo. No en este momento, pero vamos a tener en vivo una presentación de este mismo tema donde usted podrá hablarnos y preguntar y si quiere objetar lo que estamos diciendo. Pero tenemos que hacerlo con la Biblia, decentemente y en orden. No podemos ver otra cosa más que el Espíritu Santo parte del gobierno celestial. Él es parte del gobierno celestial. Es la tercera persona de la deidad. Después vamos a aclarar el punto de la palabra Trinidad. Lo vamos a discutir. Porque tampoco vamos a querer dar la impresión de que estamos soportando algo que no existe en la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Es una expresión hecha por el hombre. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no existe, que es inmaterial. Imagínense que cuando nosotros somos bautizados, la fórmula bautismal que Jesús dejó incluye al Espíritu Santo. Y lo que habla en Mateo, capítulo 28, verso 19, dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Noten, menciona enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. Está incluido ahí. Podemos decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y había desorden, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Ahí está mencionado también, en la creación misma al principio. ¿Quién inspiró a Noé? ¿Quién inspiró a Enoc? ¿Quién inspiró a Abel? Era el Espíritu Santo. Hombres inspirados por el Espíritu Santo. Usted puede leerlo en el libro de Hebreos capítulo 11. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo a hacer lo que hacían. Adán, después de pecar, fue inspirado por el Espíritu Santo a tratar de buscar estar en comunión con Dios después de haber pecado y seguir las normas que Dios le había establecido. Imagínense que en los tiempos apostólicos, cuando se estaban eligiendo los oficiales de la iglesia, se elegían los diáconos y nuevas personas se agregaban y se les miraba talento y se les miraba que podían hacer la obra misionera y podían predicar el evangelio. El Espíritu Santo hasta habló directamente y dijo de la siguiente manera en el libro de Hechos 13:2.
Cuando estaban los apóstoles ministrando, sirviendo, que estaban dando la palabra de Dios y sanando y haciendo todo esto, los milagros de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta y dice: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Nuevamente el Espíritu Santo hace atributos personales de él. Cuando dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Él los ha llamado. Él les va a instruir. Hermanos, la diferencia, como estaba diciendo, es que el Espíritu Santo viene a glorificar al Padre y a glorificar al Hijo. Viene a tomar lo del Padre y lo del Hijo y nos lo enseña a nosotros. Él no viene: adórenme a mí, glorifíquenme a mí. No, Él no dice eso. Esa es la prueba de la humildad. El sacrificio del Espíritu Santo es de ser un dignatario del cielo, de ser un gobernante del cielo. Él viene y se aparta para que le den la gloria al Hijo, que glorifiquen al que hizo el sacrificio, que glorifiquen al Padre, y Él queda atrás. Y entonces Jesucristo, por eso, con anticipación dijo: todo pecado será perdonado al hombre contra lo que sea, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces entre ellos hay esa exaltación, porque forman parte del mismo gobierno. La diferencia es que nosotros, para nuestro idioma, para nuestro entendimiento, para nuestra mente tan pequeña y tan estrecha, conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos están hablando en nuestro idioma, en nuestro sistema de vivir que conocemos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Consolador. Y ahí logramos entender la misión. Usted no se ponga a investigar qué sexo eran, cómo eran grandes, tenían manos, usted no puede, no es necesario saber esas cosas. En el principio eran ellos existían. Por eso le dijo a Moisés: yo soy. No le dijo: este es mi nombre, ni nada al principio. Le dijo: ¿quién les digo que me manda? Yo soy, me manda. Y de ahí para acá es donde están los nombres que se le dan, ya para nuestro entendimiento. La Biblia es clara, la Biblia es específica. Entonces, esto es basado en la Biblia. Así, a grosso modo, podemos verlo. Está establecido ahí. Y podemos ir al Antiguo Testamento, podemos ir al Nuevo Testamento, podemos leer el capítulo 2 de Hechos. Ya lo conocemos. Para nuestros hermanos que creen como nosotros, yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo en el don de la profecía, porque entiendo el don de la profecía. El don de la profecía no se limita solamente al vidente, a decir qué va a pasar al futuro, esto, lo otro. No, profetizar también significa enseñar, hablar de la palabra de Dios, repetir lo que los profetas ya hablaron, repetir lo que los profetas han enseñado. Eso también es profetizar. Y quiero hacer uso de algo que toda persona que cree en el mensaje adventista suele leer, suele interpretar, a veces a su manera, y lo acomodan muchas veces a lo que quieren creer. En esta ocasión yo voy a leer el texto claro, el texto sencillo de algo que nosotros conocemos como el espíritu de profecía, el don del espíritu de profecía, escritos que fueron dados tiempos atrás y que han pasado la prueba de la investigación, de la crítica, de la contradicción, y hasta el día de hoy no se puede probar lo contrario, que estén errados en este tema que estamos cubriendo acá. Para aclarar, para tratar de ponernos de acuerdo, para tratar de poder aportar alguna información con respecto a la personalidad del Espíritu Santo. Y dice así:
en el libro El Evangelismo, página 446, que originalmente se encuentra en los testimonios especiales, páginas 62 y 63 del año 1905, porque ya desde ese entonces habían estas dificultades con respecto a la personalidad del Espíritu Santo, aún con la naturaleza de Cristo, que más adelante lo vamos a aclarar también. Y dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Aquí lo pone. No hay cómo describirlo de otra manera. Hay 3 personas. Hay 3 personas que están descritas aquí, en el trío celestial. Note que no dice la Trinidad, dice el trío celestial. ¿Por qué? Porque es un gobierno que está establecido de esa manera. ¿Cómo lo voy a explicar eso yo? No puedo explicarlo, ningún pastor le puede explicar eso. Es un misterio para nosotros. Pero lo que está escrito y revelado lo tenemos que creer, no a ciegas. También se da espacio para el escrutinio, pero hacerlo de una manera consciente, de una manera voluntaria y de una manera abierta, para también ser impresionados de que puede ser que estábamos equivocados cuando creíamos anteriormente. En Testimonios Especiales para los Obreros y Ministros, página 37, dice así: el príncipe del poder de las tinieblas puede ser resistido solamente por el poder de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama la tercera persona? No es porque uno es más grande, el otro es mediano y el otro es más pequeño. No, se llama la tercera persona porque es la parte del plan de la redención, del plan de la salvación que se está llevando. Él es el que está aquí. Los 3 trabajan juntos, pero Él es el protagonista de muchas cosas de las que suceden aquí. Desde que Cristo se fue al cielo, Él se hizo cargo de inspirar a sus hijos. Él les dio la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Les hizo que se comunicaran en diferentes idiomas para que las personas escucharan el Evangelio. Vino y movió a los discípulos. Por ejemplo, póngase a pensar en esto. El Espíritu Santo trabaja en el corazón del misionero y trabaja en el corazón de la persona a quien él va a llevar el mensaje. Usted dice, ¿cómo hace eso? ¿Cómo sabe él eso? Hay una prueba en la Biblia, en el libro de los Hechos. El caso de Felipe con el etíope. Felipe está sentado y viene el Espíritu Santo y le dice, acércate a esa carroza porque ahí hay trabajo que hacer. El que va dentro de la carroza va pensando, Dios mío, ¿qué quiere decir esto? Quiero entender. Y leía en el libro de Isaías. Y cuando Felipe se junta, ¿quién los movió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a Felipe que se moviera. Felipe va, empieza a hablar con el etíope y ¿qué tenemos? Una nueva iglesia en Etiopía. El hombre se bautiza, inmediatamente Felipe se va, el etíope no queda buscando a Felipe, él queda con una misión, tengo que hablar del poder de Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo. Antes no podía entender porque su mente estaba cegada. Dios usa su elemento, el Espíritu Santo lo trae, lo hace que comunique y trabajan los dos al mismo tiempo. Satanás impide, Satanás pone obstáculos materiales, espirituales, porque recuerde, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero aquí dice que el poder de las tinieblas solo puede ser restringido por el poder de la tercera persona de la divinidad, porque fue introducido como el encargado de la obra en este momento.
A eso se refiere la tercera persona de la divinidad. El deseado de todas las gentes, página 625. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil, porque ¿quién iba a creer a eso? Sin el Espíritu Santo, el conocimiento del sacrificio de Cristo no estuviera ahora plasmado en las palabras. Este es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a hombres a que pusieran esto, a que trabajaran en esto, a que escribieran la Biblia, a que recaptaran todos los datos, y ahora los tenemos aquí como esto. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud de poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Cuál era el carácter que tenían los discípulos cuando recibieron la lluvia temprana? Era un carácter de humildad. Era un carácter de sencillez, de mansedumbre. Juan y Pedro, que estaban recién enojados antes de la ida de Jesús, porque aún Pedro diciéndole, ¿y a este qué? ¿Y a este qué? Porque estaba lleno de celos. El Espíritu Santo los subyuga y se piden permiso en el aposento, perdón en el aposento alto. Se piden perdón y se ponen en paz. Y ahí miramos la explosión que se da, porque todos eran de un mismo corazón y tenían un mismo espíritu, dice. Sus genios fueron cambiados, sus temperamentos fueron transformados por la gracia del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas vivimos en la iglesia 20, 30, 40 años y somos los mismos rebeldes? Somos las mismas personas engreídas. Las mismas personas que creemos más, que creemos que sabemos más que los demás, que hacemos acepción de persona, que condenamos con el dedo a aquellos que no practican tal vez lo que nosotros practicamos porque no han sido enseñados correctamente. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no está contigo, hermano. Y Dios quiere hablarte hoy de eso, que el Espíritu Santo te puede cambiar porque es una persona que está aquí. Ahora, quiero leer otra parte. Testimonios para los ministros, página 399. El mal se había estado acumulando durante siglos y solo podía ser restringido y resistido por el grandioso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que vendrá con energía no modificada, sino con la plenitud del poder divino. En otro statement con diferente forma. Entonces, cuando viene con toda la plenitud de la divinidad, quiere decir que Él es parte de esa divinidad. Así como en Cristo moraba toda la divinidad, Él era divino. Ellos son omnipotentes, omnipresentes y lo saben todo. Omniscientes, saben todas las cosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han puesto su fuerza y su eficacia para liberarnos de las fuerzas del mal. Y Cristo vino a establecer eso muriendo en la cruz del Calvario, para que todo fuera dado positivamente a cada uno de nosotros. En 1907, en el Review and Herald, 18 de junio, dice de la siguiente manera: los tres poderes de la divinidad se han comprometido con su poder a ejecutar el propósito que Dios tenía en vista cuando Él ha dado
el indecible don de su Hijo. Los tres se comprometieron ahí. Y luego en nuestra alta vocación, página 157, no olvidemos de nuestro voto bautismal. No nos olvidemos de nuestro voto bautismal. En la presencia de los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hemos hecho el compromiso a hacer la voluntad de aquel que declaró: yo soy la resurrección y la vida, haciendo mención de Mateo 28. Id y enseñad, bautizándoles, porque primero viene la enseñanza, después el bautismo. Usted no puede bautizar a alguien y de ahí empezarle a enseñar lo que usted cree, lo que la iglesia cree, porque qué tal si la persona dice: no, yo no creo eso. ¿Cómo queda el bautismo anterior? Porque una persona se bautiza cuando cree, cuando acepta. El que creyere y fuere bautizado, note, no dice el que fuere bautizado y creyere, mas sin embargo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque no recibió el bautismo, porque no creyó. Reflejemos a Jesús, página 99. Cuando el cristiano se somete al solemne rito del bautismo, los tres poderes más altos del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dan su aprobación a este acto, comprometiéndose a ejercer su poder en beneficio de Él mientras Él se esfuerza por honrar a Dios. Ahí está establecido. Los tres se comprometen. Después que el alma creyente recibe la ordenanza del bautismo, él tiene que tener en mente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Todos esos tres han de cooperar en la gran obra que fue hecha por el bautismo a la vista del universo celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reciben el alma creyente en una relación de pacto con Dios. Así que la obra de nuestra santificación es la obra del Espíritu Santo. La obra de acercarnos a Cristo es obra del Espíritu Santo. La obra de temer a Dios con reverencia y respetarlo es obra del Espíritu Santo. Él es el que trabaja. ¿Cómo lo hace? Es algo indecible. Nosotros no lo podemos decir. Yo no te lo puedo explicar. Ningún pastor te lo va a explicar. Ninguna iglesia tiene una explicación para eso. Por eso Pablo dice: Él intercede con gemidos indecibles. O sea, usted no los puede explicar. En 1901, Señales de los Tiempos, 19 de junio, nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él a permanecer en Él, con su Hijo y su Espíritu en santa comunión. ¿Habéis renacido? ¿Os habéis convertido en un nuevo ser en Cristo Jesús? Entonces, cooperad con los tres grandes poderes del cielo que trabajan en favor de vosotros. Hermanos, esto está aquí escrito. Yo no necesito explicar esto. Mi pregunta es: ¿por qué es que hay tantas personas que se confunden tan rápido? Porque quieren enseñar algo nuevo. Hay personas que quieren ser diferentes, quieren ser únicos. Pero es la falta del Espíritu Santo, la falta de someterse a la influencia del Espíritu Santo que los hace hacer estas grandes confusiones. Tergiversan lo que ya está escrito, empiezan a explicar cosas que ni ellos mismos entienden. Y así llevan cautivos a muchos que están ávidos por estar aprendiendo cosas nuevas, sin importar si en realidad les va a afectar su salvación. Mire, hermano, yo no quiero poner en tela de juicio a nadie, pero yo conozco personas que han abogado por estas enseñanzas de que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo no es una persona, que esto, que lo otro, y no terminan bien. Terminan fuera de la fe, terminan creyendo cosas increíbles.
Y a veces hasta llegan a hacer cosas nefastas que no son dignas de mencionar. ¿Por qué? Porque les falta el juicio, les falta la guía del Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar porque yo sé que hay muchas personas que se asustan cuando oyen la palabra Trinidad, cuando oyen un Dios trino y todo esto. Está bien, vamos a cubrir eso en la parte histórica de esta enseñanza, por de dónde viene esto de la Trinidad y qué creían los antiguos, por qué habían conflictos. Lo vamos a cubrir. Ahorita yo solo quiero hacer énfasis que el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Tiene los atributos de la divinidad. Él es como Cristo, Él es como el Padre, tienen los mismos derechos, pero con una función diferente en nuestro favor. Los tres son socios, tienen la misma ganancia, tienen la misma aportación. Lo único que cada uno de ellos, como son libres, tomaron la decisión de hacer lo que son hoy. ¿Cómo te explico eso? No puedo, yo no estaba allá. Nadie estaba allá. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, mas las cosas secretas pertenecen a Dios. No nos va a salvar conocer cosas en ese momento. Lo que nos va a salvar ahora es someternos, dejar que ese Espíritu nos guíe, porque es un acto de fe. Ahora mire lo que dice acá. Hijos e hijas de Dios, página 354. Cuando os entreguéis a Cristo, hacéis una promesa ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres grandes personalidades dignatarios del cielo. Aferraos a esa promesa. Escucha, ella menciona a los tres y gloria a Dios, ella nunca dejó plasmado en su literatura, la persona que escribió esto, la persona que por inspiración del Espíritu Santo escribió esto, nunca puso la palabra Trinidad. Gloria a Dios. Si no, hoy estuviéramos más envueltos en más grandes problemas. Y dice más, los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armando a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. ¿De qué se está refiriendo esto? Cuando se proclamaba el Evangelio, no con fuerza, no con espada, no con armas de esta tierra, más con la fuerza del Espíritu Santo, dijo el Señor. Eso es lo que dice aquí. Los llenaron de esto a los discípulos. Imagínese usted, el apóstol Pedro, cuando sacaba la espada y tiró tajos en el aire, lo único que pudo hacer fue cortar la oreja del enemigo. Eso fue todo lo que hizo. Y Jesús vino y agarró esa oreja y se la puso de vuelta, porque le dijo, este te va a tener que escuchar después lo que vas a decir. Sin orejas puede que no te escuche. A veces nosotros cortamos las orejas de nuestros hermanos, de nuestros oyentes, porque queremos enseñar lo que nosotros queremos. No dejamos que el texto se explique por sí mismo. Y Pedro, que sacaba espada, ahora ya no va con espada, ahora va con el Espíritu, con la palabra de Dios. El Evangelismo, página 447 y 448, dice, el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestras vidas, a nuestros espíritus. Y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. En la siguiente página, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Así como Dios es una persona, o sea, el Padre, así también Él es una persona y anda en estos terrenos. En un comentario, en el año 1900 se escribió lo siguiente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben a aquellos que verdaderamente entran en la relación del pacto con Dios. Casi es repetitivo, pero lo que quiero hacer énfasis, que nunca se dijo que el Espíritu Santo era una fuerza, que el Espíritu Santo no era una persona. Está haciendo énfasis en cada cosa que se explica, en cada cosa que se dice. Como buen entendedor, miramos que son tres personas. No hay otra forma de buscar la explicación a esto. Cuando oramos, escuche lo que dice: el Espíritu Santo alienta toda oración genuina. He aprendido a saber que en todas mis intercesiones el Espíritu Santo intercede por mí y por todos los santos, pero sus intercesiones son de acuerdo con la voluntad de Dios, nunca contrario a su voluntad. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, y el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Por lo tanto, en todas nuestras oraciones, por los enfermos y por las necesidades, la voluntad de Dios es considerada, porque es el Espíritu Santo el que nos mueve a hacer esas cosas. Usted no le puede arrancar una oración a alguien: vamos, ore, a forzarlo a que ore, o acepte. Usted no puede hacer eso. Es el Espíritu Santo que tiene que trabajar en la mente de la persona. La persona tiene que abrir su corazón de esa manera. Hay algo que ya para concluir en este material, quiero leerles algo. Dice así: el rito del bautismo es suministrado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos tres grandes poderes del cielo se comprometen a ser la eficiencia de todos los que se someten a esta ordenanza y que fielmente observa el voto que hacen. ¿Usted entiende esto? Porque yo lo entiendo. ¿Y cómo lo entiendo? Es que cuando nosotros nos bautizamos sin ningún interés personal, porque hermanos, hay que reconocerlo, muchas personas que vienen a la iglesia vienen por un interés personal a veces. No todos, por favor, no me tomen a mal esto. Pero hay personas que se bautizan por ciertos intereses. Pero cuando una persona se bautiza de todo corazón, entregando su vida y decir: yo quiero servir a Dios, quiero renunciar al mundo, porque ese es el bautismo, una solemne renunciación al mundo y sus cosas que lo atraen a uno. El Espíritu Santo con el Padre y el Hijo se unen allí para hacer su eficiencia, para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Debemos cooperar. Porque usted no se bautiza y ya terminó todo. No, la vida empezó allí. Dejó una parte y comenzó una nueva. Claro que con consecuencias de aquí para acá que le van a afectar, porque Satanás es un listo, Satanás es un criminal. Él va a buscar la forma de cómo atacarte, aún con las cosas que ya hasta se te fueron perdonadas. Ahora, un testimonio que me impresiona siempre dice así:
los tres más gloriosos caracteres celestiales están presentes en la ocasión del bautismo. ¿Cómo sucede esto? No lo sé. Solo sé que cuando somos bautizados, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted sale del agua, cuando usted viene y ya profesa que ahora es hijo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le ayudan a usted para convertirse, para terminar el proceso de su salvación y luego recibir la vida eterna. Todas las capacidades humanas de ahí en adelante tienen que ser fuerzas consagradas para hacer la obra de Dios al representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de quienes ellos son dependientes. Todo el cielo está representado por estos tres en una relación de pacto con la nueva vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear con toda esta lectura que hemos hecho aquí? Uno, que hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres. Actúan como uno, son uno. Así como cuando oímos en el casamiento y ahora ya no son dos, más son uno. El hombre y la mujer no se juntan, no se fusionan, son uno en propósito. Van a tener hijos, buscan el mejor bien para sus hijos. Quieren comprar una casa, deciden cómo comprar una casa, porque si solo uno decide, no va a haber felicidad. Si deciden los dos, va a ser felices. Estoy poniendo estas alegorías. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el gol de ellos, la meta de ellos es salvarnos a nosotros. Salvar aquello que se había perdido. Por eso son unos. Todos los esfuerzos de ellos son para salvarnos a nosotros, para restringir al diablo. Hay unas instrucciones especiales en base a esto que debemos de tener en nuestra mente. Y concluimos acá. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Aquí lo dice. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará de sí mismo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos, pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretaciones humanas, pero la aceptación de esos consejos no fortalecerán a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Lo que estaba diciendo desde el mismo principio. Como no es un tema que nosotros lo podemos entender, ni tan siquiera rasguñarlo para explicarlo, por eso trae divisiones. Es como la naturaleza de Cristo, es un misterio. Dios encarnado en el vientre de una mujer. Yo no puedo explicar eso. Es un misterio. Nuestra transformación de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados, un misterio. Lo mismo el Espíritu Santo. Queridos hermanos, aquí querer explicar que es una persona, que no es una persona, esto es pérdida de tiempo. Dice que el silencio en esto es oro. Por lo tanto, yo les ruego y les pido que oremos los unos por los otros y que dejemos que el Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad y nos limpie y nos dé este entendimiento de que lo que más necesitamos es cambiar nuestros caracteres, que cambiemos nuestra forma de ser, que busquemos la unidad en la fe, que van a haber diferencias de que es azul, morado, verde, amarillo, eso no importa. ¿Cómo quiere pintar la iglesia? Eso, no se preocupe por eso.
preocupémonos por estar juntos antes de la venida de Cristo, para que podamos todos representarlo dignamente y glorificar su nombre con las fuerzas del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y muy pronto estaremos en un foro abierto, en vivo, para poder tomar vuestras preguntas y así irlas contestando. Y si no puedes estar, deja tu pregunta al pie de este video. Nosotros vamos a tomarla y te la vamos a contestar. Si tienes un email, deja tu email en el comentario, te podemos mandar alguna respuesta si la tenemos, porque no sabemos todo. Puede ser que haya una pregunta que nadie la puede contestar y vamos a permitir que Dios obre. Pero si estás viendo este video y te ha impresionado el Espíritu Santo a investigar en el lado positivo y buscar la forma de cómo ser mejores cristianos, trataremos de cooperar y trataremos de compartir nuestras experiencias. Que el Señor les bendiga y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Some